Bien, buenas tardes, buenas noches. Vamos a comenzar entonces la clase del día de hoy. En la anterior clase nosotros habíamos quedado en este ejercicio, ¿cierto? Habíamos diseñado la viga que tiene que soportar esta losa de entrepiso. Vamos a seguir aceptando. Entonces habíamos diseñado la viga que tiene que soportar esta losa de entrepiso y también habíamos hecho lo mismo y habíamos diseñado la viga que tiene que soportar esta losa de techo, ¿no? Entonces habíamos seleccionado los perfiles requeridos para soportar esa losa. Y entonces habíamos desarrollado todo eso, habíamos estimado la carga que actúa sobre toda la superficie de losa, tanto del entrepiso como esta losa de entrepiso como la de techo, que está acá. Y entonces esa carga por metro cuadrado sobre las losas la habíamos estimado, ¿no es cierto? Con esa carga habíamos cargado la viga y en función a eso habíamos diseñado o habíamos calculado el perfil requerido para esas vigas. Todo eso hicimos la anterior clase. Pero en la anterior clase nos faltó la columna, ¿no? Trabajar con la columna. Porque este ejercicio a mí también me pide verificar si esta columna, que es la que sostiene a todo el sistema estructural de acá, obviamente, es capaz de resistir la carga que se le va a imponer o no es capaz, ¿no? Entonces, a continuación, nuestro objetivo principal es agarrar y calcular, obviamente, cuál es la carga que le va a llegar a esa columna, ¿no? O sea, la carga puntual. ¿Cuánto vale esa carga? Esa carga que le va a imponer la estructura de losa de entrepiso como losa de techo que le va a llegar, ¿no? A esa columna. Entonces eso es lo que vamos a ver a continuación. Y vamos a verificar si esa columna que dice que es de tipo tubo, redondo con un diámetro de 200 milímetros y un espesor de 3 milímetros, lo que quiere decir que es una columna tubular de acero, y con una altura de 4 metros vamos a verificar si resiste o no resiste la carga que le va a imponer la estructura. Esa verificación vamos a hacer a continuación. Entonces desarrollémoslo. Nos venimos acá y vamos al apartado donde está el diseño o la comprobación de la columna. Número 3 dice carga sobre columna. Entonces para cargar esa columna yo voy a usar o voy a ver el área de influencia de cada una de las losas sobre cada una de las columnas, ¿ya? Y de esa manera es una manera mucho más fácil de estimar esa carga puntual que la estructura le impone precisamente a la columna, ¿no? Entonces yo tengo las dos losas, ¿no? La losa de techo y la losa de entrepiso. Yo conozco, si me voy al gráfico, que las dimensiones de la losa, tanto de techo como de entrepiso, son de 6 por 7.1 metros, ¿no? Entonces, como yo sé que las columnas están distribuidas en los 4 puntos, si yo observo en planta eso, tanto para la losa de techo como para entrepiso, voy a tener estos esquemas, ¿no? Vamos a seguir aceptando. Y vamos a tener estos esquemas que ustedes ven acá, ¿no? Ahí tenemos, por ejemplo, la losa de techo y tenemos las 4 columnas en las cuatro esquinas que van a soportar esa losa. Entonces, lo que yo voy a decir es lo siguiente. Vamos a decir que cada una de las losas soporta, cada una de las columnas, perdón, soporta una cuarta parte de la losa, ¿no es cierto? Es decir, tenemos que ver cuál es el área de influencia de eso y lo determinamos de la siguiente manera. Entonces yo digo que mitad divido en la mitad en esta dirección y divido en la mitad en la otra. Y obviamente como son 4 columnas que están resistiendo esa losa, yo digo que cada una de las columnas se lleva una cuarta parte, ¿no es cierto? Es decir, ahí está subdividido en 4 y como a mí me interesa trabajar con una sola, entonces le calculo el área de influencia para una sola partecita, ¿no? Esto de acá se va a llevar la columna de esa esquina, la columna de esa esquina, esto de aquí, la columna de esta otra esquina, y esto de acá, la columna de esta otra esquina, ¿no? Es decir, cada una se va a llevar una cuarta parte de carga de losa. Entonces, nosotros trabajamos con una, ¿no? Entonces, como yo en esta dirección lo dividí en 2, y yo conozco que este ancho de losa de aquí es de 6 metros,
y esto está dividido en dos, entonces la mitad sería 3 metros, ¿no? Lo mismo en la otra dirección. En la otra dirección yo también lo dividí en dos. Entonces, como yo conozco que este ancho de acá es de 7.1 metros, según mi esquema que yo tengo en el ejercicio, la mitad de 7.1 sería 3.55, ¿no? Entonces ahí tengo las dimensiones de esta cuarta parte de losa que resiste esta columna. Lo mismo va a resistir esta, lo mismo esta y lo mismo esta, ¿no? Porque cada una resiste una cuarta parte. Entonces ahí yo calculo el área de influencia, ¿no? Y el área de influencia va a ser 3 por 3.55, ¿no? Entonces fíjense que ahí ustedes tienen el área de influencia de carga de esa losa sobre esa columna. Y entonces lo que yo quiero es obtener carga puntual, ¿no? Entonces a continuación multiplico la carga muerta y la carga viva por metro cuadrado que yo calculé que estaban actuando sobre la losa. Estamos trabajando con la losa de techo, ¿no es cierto? Entonces nos vamos a la losa de techo, que está de aquí, esta, y entonces yo había estimado esta carguita que está con verde, ¿no? Tanto muerta como viva, es decir, la carga por metro cuadrado distribuida en toda el área de losa. Y aquí la calculé, ¿no? La carga muerta dice que es de 343, calculada ya, y la carga viva es de 60. Entonces, esas son las cargas que yo tengo que multiplicar por el área de influencia, ¿no? Ambas, carga muerta y carga viva. Y ahí nosotros tenemos la carga puntual que le va a llegar a esa columna debido a la losa de techo. Lo mismo hacemos con la losa de entrepiso. Lo mismo hacemos con la losa de entrepiso, ¿no? Que es esta de aquí, esta, ¿no? Y entonces yo ya le calculé la carga que está actuando sobre toda esa área de losa, ¿no? Que acá la tengo ya calculada, la carga por metro cuadrado, es decir, actuando sobre todo el área de losa. Entonces aquí tengo la carga muerta y aquí tengo la carga viva, ¿no? Y para esa losa sucede lo mismo, ¿no? La cuarta parte de carga de losa se lleva a cada una de las columnas, ¿no? Entonces yo agarro una sola y tengo que el área de influencia es la misma, 3 por 3.55, cada una va a estar cargada de la misma manera, o sea, las cuatro. Agarro una como referencia yo para el cálculo y acá voy a tener la carga muerta superficial o sobre la losa que calculé yo allá arriba por esa área de influencia, ¿no? Y aquí tengo la carga muerta. Vamos ahora con la carga viva, lo mismo, ¿no? Carga viva por esa área de influencia y tengo aquí yo la carga viva, ¿no? Puntual. O sea, ya son la carga viva concentrada o puntual, digamos. Y esta es una manera fácil, ¿no? De calcular las cargas puntuales sobre columnas a través de área de influencia. Yo también puedo seguir el paso siguiendo de que ya digamos, aquí cargué la viga y calculando las reacciones de los apoyos, también esas reacciones se van como cargas concentradas a la columna. Ya cualquier otro de ustedes, si quieren verificar, también háganlo a través de calculando reacciones de las vigas. Pero es un proceso un poco más largo, digamos. Entonces, si yo no me quiero complicar y lo quiero hacer rápido, pues lo hago por área de influencia, ¿no? Así como lo estoy haciendo acá. Digamos. Es más fácil, es solamente calcular el área de influencia hacia la columna, hacia cada una de las columnas y multiplicar por la carga por metro cuadrado que ustedes calcularon de esa cosa y ya está, ¿no? Ya está directamente, pero también se puede seguir el paso de calculando reacciones en las vigas que ustedes ya cargaron, pero ese es un proceso un poco más largo, vuelvo a repetir, que les tiene que dar el mismo resultado que nos ha dado acá, sí, el mismo le va a dar. Bien, ahora, si nos fijamos el esquema, fíjense que ya yo acabo de calcular, que es lo que acabamos de calcular, acá lo vamos a representar ya, con negro. Hemos calculado, estamos tomando como referencia, hemos calculado la carga puntual que le impone la losa de techo, esta, tanto muerta como viva, y hemos calculado la carga puntual que le impone la losa de entrepiso, esta de aquí, ¿no? Tanto muerta como viva. Eso es lo que hemos calculado, ¿no? Ahora,
el mismo ejercicio me dice a mí, y casi siempre es así, que yo desprecie el peso propio de los elementos de acero. Es decir, que no tome en cuenta el peso propio de los elementos de acero. Porque si yo quisiera, le calcularía un peso de esta columna tubo, por ejemplo, esta que está con naranja aquí, ¿no? Y veo cuál es la carga que le llega debido a su peso propio. Lo mismo sucede con las viguetas de acero, ¿no? También puedo ver cuál es la carga que le llega por su peso propio de esas viguetas. Sin embargo, generalmente el acero, el peso propio de estos elementos de acero, como estos elementos son ligeros, digamos, o sea, delgaditos, el peso casi no es un problema, digamos, en el acero, ¿no? Al menos en estos elementos de columnas tubulares y vigas sección, y el peso prácticamente es despreciable. Por eso aquí no lo voy a tomar, solo estoy tomando en cuenta el peso propio de los elementos de hormigón armado o de concreto reforzado, que es lo mismo. El hormigón armado o concreto reforzado sí tiene un peso considerable que siempre hay que tomar en cuenta. Entonces aquí yo voy a tomar en cuenta el peso propio, que lo vamos a poner, de esta viga de hormigón armado. Porque aquí me dice viga de concreto reforzado. Entonces sí tengo que tomar en cuenta el peso propio de esa viga, ¿ya? De concreto reforzado, que es de 20 por 60, dice. Entonces esa viga que se está apoyando en la columnita esta que vamos a comprobar, también le va a imponer una carga, ¿no? Una carga puntual. Ahí, ¿no? Entonces la carga de esa viga de concreto reforzado también la voy a calcular. Y es eso lo que yo hice acá. ¿Dónde está? Aquí. Fíjense, viga de concreto, dice, ¿no? Viga de concreto, y entonces yo quiero ver cuál es la reacción o cuál es la carga que le va a llegar a la columna tubo debido a su peso propio. Entonces yo primero calculo una carga uniformemente distribuida en esa viga debido a su peso propio, y eso lo logro multiplicando el peso específico del hormigón o del concreto reforzado, hormigón armado, lo mismo es, por el área de la sección, ¿no? En este caso el peso específico del hormigón armado, 2.400 kilos por metro cúbico, y el área de la sección, ya vimos que es una viga de 20 por 60 centímetros, es decir, 0.20 metros por 0.60 metros, y calculamos, ¿no? Calculamos eso y me sale una carga uniformemente distribuida de 288 kilos por metro o sobre metro, ¿no? Y a continuación lo que nos va a interesar es ver cuál es la reacción del apoyo, que esa va a ser esa reacción va a ser la carga aplicada a esa columna, digamos, ¿no? Esa viga de 6 metros, sí, ¿no? De 6 metros, veamos el esquema. 6 metros, ¿no? Tiene 6 metros, tomando como referencia este ancho de 6 metros, digamos, 6 metros, y queremos la carga como reacción de aquí, ¿no? Y la calculan y tienen esa reacción en B, ¿no? A través de ecuaciones de equilibrio pueden obtener ustedes esa reacción. Ahora, esa reacción va a ser una carga muerta, ¿ya? Eso también tengo que diferenciar entre carga muerta y carga viva. El peso propio de la estructura siempre es una carga muerta, ¿ya? Como su nombre lo dice, es una carga que va a estar siempre fija durante toda la vida útil, digamos. O sea, es el peso propio de los elementos, carga muerta. Por eso, esta reacción, como es debido al peso propio de la viga de concreto reforzado, la voy a tomar como carga muerta, sí o sí, ¿no? Acá ya es importante diferenciar entre las cargas muertas y las cargas vivas, ¿no? Finalmente, ya yo calculo una carga muerta puntual total que le va a llegar a la columna y una carga viva puntual total que le va a llegar a la columna, ¿no? Entonces sumamos, ¿no? Esta carga muerta que le impuso la losa de techo, más esta carga muerta que le impuso la losa de entrepiso, más esta carga muerta que le impuso la viga de hormigón armado, ¿no? Esta reacción de aquí que calculamos. Suman las tres y ya tienen la carga muerta total, ¿no? Vamos con la carga viva. La carga viva que le impuso la losa de techo, más la carga viva que le impuso la losa de entrepiso. No tengo más, no tengo, entonces sumo ambas y ya tengo la carga viva total, ¿no? Bien, ya conozco entonces, con la suma de ambas, carga muerta más carga viva, ya tengo entonces la carga total, ¿no es cierto? La P total, o sea, el cargado total para esa columna. Entonces, esa columna, la estructura le va a imponer
esta carga total, ¿no es cierto?, correspondiente a este valor. Algunos calculistas incluso que son más meticulosos para considerar, digamos, que no hemos tomado en cuenta, qué sé yo, peso de la viga de acero y la columnita esa de acero que estaba arriba, que como yo le dije es despreciable, digamos, pero algunos prefieren, por ejemplo, mayorar esta carga que calculan para tomar más o menos en cuenta eso por 1.25, lo mayoramos por 1.25. Y más o menos como que estamos tomando en cuenta, algunos hacen eso, ¿no? Acá no lo vamos a mayorar ya, pero para conocimiento que algunos sí hacen eso, ¿no? Y trabajemos entonces con la columna, ¿no? Entonces la columna que queremos verificar es esta, fíjense. Tiene una altura o una longitud de 4 metros. Dice que es una columna tubo, o sea, una columna tubular, donde las dimensiones son diámetro 200 milímetros y un espesor de la pared de 3 milímetros. Me dice que yo adopte como un factor de vínculo K de 1. Eso quiere decir que esa columna tiene vínculo articulado, o eso es lo que se están tomando en cuenta, porque para factor de vínculo K1, eso quiere decir articulación en ambos extremos, o sea, que consideremos articulación en ambos extremos. Por eso la idealización matemática para efectos de cálculo para esa columna va a ser esta, ¿no? Es decir, vínculos articulados en ambos extremos, ¿ya? 4 metros. Y entonces ahí tenemos la sección de la columna, ¿no? La columna dice que era una columna tubular de diámetro 200 milímetros o 20 centímetros, que es lo mismo, y un espesor de la pared de 3 milímetros o 0.3 centímetros, ¿ya? Que es lo mismo. Bien, a continuación lo trabajamos como hicimos con las columnas de la anterior clase, ¿no? Primero, determinamos las propiedades geométricas de la sección, es decir, área y inercia. El área, como son circulares, es pi por diámetro al cuadrado sobre 4, ¿no? Pi por diámetro al cuadrado sobre 4. Pero como esto es un tubo, es decir, hay una parte hueca, entonces lo que yo voy a hacer es considerar como si fuera todo lleno y le voy a quitar la parte hueca, ¿ya? Entonces el diámetro de todo, de la parte llena, es 20 en total, obviamente, y el diámetro de la parte hueca va a ser 19.4, ¿no es cierto? ¿Por qué eso? Porque yo a este 20 le estoy quitando el espesor este de aquí y el espesor este de acá, ¿no? ¿Cuánto vale ese espesor? 0.3 centímetros, ¿ya? Entonces, si a 20 ustedes le quitan 2 veces 0.3, le va a quedar 19.4 seguramente, ¿no? Y es por eso que sale pi por 19.4 al cuadrado sobre 4. Entonces, el área nos da este valor. Vamos con la inercia. La inercia para un círculo en ambas direcciones, ya saben ustedes que estamos hablando de columna, un elemento a compresión, entonces nos va a interesar calcular la inercia con respecto a X y con respecto a Y. Pero como el diámetro es constante en cualquier dirección para un círculo, entonces la inercia también es constante en ambos ejes, o sea, la misma. Inercia en X es igual a inercia en Y. Y la inercia para un círculo es pi por diámetro a la cuarta sobre 64, ¿ya? Entonces lo calculamos. Vamos, consideremos como si todo fuera lleno, pi por 20, que es el diámetro, a la cuarta sobre 64, y quitémosle la parte vacía, pi por diámetro a la cuarta sobre 64. Y ahí me da un valor, ¿no? Es este de acá. Y a continuación nos va a interesar conocer el radio de giro. Radio de giro, que es la raíz cuadrada de la inercia sobre el área, ¿no? Donde como las inercias en ambas direcciones son iguales, aquí el radio de giro en ambas direcciones igual son iguales. Entonces reemplazan, ¿no? Inercia, que es esto, y área, que es esto. Y ahí tienen el valor del radio de giro, ¿no? Una vez calculan el valor del radio de giro, a continuación lo que hacen es determinar la Evertech. Reemplazamos, entonces K es el factor de vínculo que vale 1, que me dio allá arriba en el ejercicio, me decía K tomar como 1, o sea, idealizar que los vínculos en ambos extremos son articulados. Longitud 400 centímetros o 4 metros y el radio de giro, que es este, ¿no? Y entonces ahí tenemos la Evertech. A continuación lo que vamos a hacer es
clasificar esta columna, si se clasifica como columna corta o si se clasifica como columna larga. ¿Cómo hacemos eso? Calculando la EBT reducida, ¿no? Con esta forma. Se reemplazamos esta EBT, esto de aquí, y nos da una EBT reducida de 0.63, ¿no? Por lo tanto, si yo tengo 0.63, si se acuerdan en la anterior clase, cuando esa EBT reducida a mí me salía menor a 1.5, yo tenía el caso de las columnas cortas o de que la columna considerada como corta. Y si yo tenía esa EBT reducida mayor a 1.5, perdón, era el caso de una columna larga, ¿no? Aquí nos sale columna corta. ¿Y para qué nosotros necesitamos esa información? Pues para determinar la tensión crítica de pandeo, ¿cierto? Perdón. Entonces calculen. Para columna corta, esta es la fórmula de tensión crítica de pandeo, ¿ya? Para columnas largas ya saben ustedes que es otra. Eso lo expliqué en la anterior clase, ¿no? Calculamos entonces. 0,658 por la EBT reducida al cuadrado por FY. FY es la tensión de fluencia 2530, ¿no? Esta fórmula ya está dada ya. Fíjense que este valor es este que han calculado acá, ¿no? 0,63. Eso al cuadrado, ¿no? Metan ustedes esto a la calculadora y le tiene que salir esto. ¿Ya? Perfecto. Fíjense que ahí ya tenemos la tensión crítica de pandeo para esa columna, que sale esto, ¿no? Obtenida esa tensión crítica de pandeo, aplicamos la fórmula, ¿no? La fórmula para determinar la carga máxima que puede soportar esa columna. Con esta formulita, ¿no? Coeficiente de mayoración, que lo calculamos así con nuestras combinaciones, 1.2 carga muerta más 1.6 carga viva sobre carga muerta más carga viva. La carga muerta y carga viva la tienen aquí, ¿no? Son las que ustedes han identificado acá. Carga muerta puntual total y carga viva puntual total. Entonces, reemplazan aquí y tienen el coeficiente de mayoración. Ahí, ¿no? Coeficiente de minoración para columna o elemento a la compresión, 0.85, ¿ya? Tensión crítica de pandeo, esta, ¿no? El área de la sección, esta de acá. Aquí está, ¿no? Y de ahí su incógnita va a ser la P máxima, es decir, la carga máxima que puede soportar la columna sin fallar por pandeo, sin llegar a la falla por ese doblamiento que sufren estos elementos que se llama pandeo. Y entonces aquí observamos que esta carga, que es la máxima, es mayor a la carga que le va a llegar debido al peso de las losas de piso y de techo, ¿no? O sea, de la estructura que está en la parte superior, lo que tiene que sostener. Entonces, en ese caso, yo digo que esta columna no va a fallar, ¿no? Sino va a ser capaz de sostener toda esa estructura. Ok. No, ok. Está correcto ese diseño. Si fuera menor, esta que calculamos acá menor a esta, entonces ya tendríamos que recomendar que a esto se le tiene que aumentar sección, ¿no? Aumentar diámetro, más que todo aumentar el diámetro, ¿no? Pues no sirve no aumentar el espesor, no va a aumentar en mucho la inercia ni nada de eso. Y si es que no cumplía la recomendación, en vez del espesor, debe aumentar el diámetro. Ingeniero, no, entonces, sí. Disculpe una consultita. En el caso de que la columna tuviésemos que fuera fabricada con celosía, ¿cómo sería el procedimiento para poder determinar lo mismo que estamos haciendo, pero en celosía, ¿no? Ya que sabemos que las almas, digamos, son de fierro macizo y luego vienen plisados, ¿no? O no se tendría que usar ese tipo de columna para este tipo de trabajo. Se puede, ¿no? Se puede, pero eso ya hay que analizarlo en un ejercicio aparte porque ahí el cálculo es aparte, ¿no? O sea, vos estás diciendo, en caso de que vaya celosía, donde esta celosía están conformadas por columnitas que generalmente son, pongámosle, de
pulgada, digamos, 1,5 pulgadas las columnitas, y vamos a poner acá con negro, y vienen elementos de arriostramiento, ¿no? En los laterales. Ahí, que si nosotros lo vemos esto en una vista de perfil, esto más o menos sería así. Van las columnitas a lo largo, y vienen los arriostramientos para esas columnas, ¿no? Vienen los arriostramientos así. Los zigzag. Ahí vienen más o menos, ¿no? Por decir algo, digamos. Ya, este es otro, puede que te metan, digamos, una celosía ahí, se puede, no es que no se puede, pero aquí es un cálculo especial, ya, porque hay que considerar la carga que imponen estos arriostramientos y la carga que se le impone a esta columna de celosía. O sea, es un cálculo ya más meticuloso, digamos. Si bien Pero se sí se utilizan puede. estos procedimientos, sí se puede, obviamente. Ah, ya, bien. Entonces algunos sí le colocan columnas de celosía ahí en la parte inferior, ¿no? De algunas estructuras, pero no para estructuras importantes, así de más de 4 pisos, 5 pisos, así, digamos, sino para estructuras de 1 o 2 máximo, esa columnita de celosía, ¿no? Máximo, por decir, ¿ya? Pero sí se puede, más adelante vamos a hacer celosía. Ya, muchas gracias. Ya, entonces, le damos, ya, aquí acaba este ejercicio, ya, hemos verificado esa columna. Vamos a entrar a otro tema, ya. Vamos a entrar a otro tema. Ahora vamos a analizar, más que todo, vamos a buscar en las conexiones, ¿ya? Vamos a empezar con las conexiones empernadas, o conexiones con perno, conectores de perno, ¿ya? Entonces, supongamos este ejercicio. Digamos que a mí me llaman y me dicen, escúcheme, tengo unos perfiles WS que los tengo ahí guardados. Puede ser que haya sido debido a que se desmontó alguna vez alguna estructura y el tipo los compró los perfiles porque vio que le iba a servir en algún momento, etcétera. Y esos perfiles son de 12WF35, o sea, son perfiles americanos W12, cuya marca la tenemos acá, digamos, 12WF35. Dice que son vigas de 6.5 metros que pueden abarcar un piso de 6.5 metros, y me pide a mí que yo le calcule cuánto de carga puede aguantar este perfil para ver qué tipo de losa puede construir él, o qué tipo de ambiente va a construir, si va a construir solo para vivienda o puede ponerle más carga, ¿no? Para construir un gimnasio o un salón de eventos. Y aparte de eso, aparte de determinar cuánto de carga puede llegar a aguantar esta marca de perfil, también me pide que verifique o vea qué conexión es más eficiente. Si una conexión compuesta con 4 pernos distribuidos de esta manera, o si una conexión compuesta con 3 pernos distribuida de esta manera triangular, ¿no? Entonces, esa conexión tiene que ir dispuesta de esta manera. Tiene que ser a través de una ménsula que sirva de apoyo a la viga, y que además a través de conectores de esa ménsula se conecte a la columna, digamos, ¿no? Al ala de la columna. Acá más o menos tienen ustedes el detalle de cómo está esa conexión. Esa conexión se va a anclar a través de perno mediante una ménsula que va a servir de apoyo a la viga. Esta ménsula es este pequeño aparatito que sobresale aquí, y que se va a conectar al ala de la columna, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que mientras más perno yo le ponga, mientras más hueco se le haga, obviamente más seguro, pero sucede que eso, para hacer o poner más perno, vamos a tener que hacer más huecos o más agujeros al ala de la columna. Entonces, eso va a ocasionar que disminuyan un poco la característica geométrica de esa columna, como ser la inercia o el área. Por eso es que se tiene que tratar de introducir lo menos posible agujeros o huecos para conectar pernos a la columna, ¿no? Entonces vamos a ver si esta solución es más segura que esta, obviamente, ¿no? Pero vamos a ver cuál es la diferencia en cuanto al diámetro que nos sale. Y eso es lo que vamos a trabajar, vamos a hacer ahorita.
Bien, entonces la parte de la viga, la parte de determinar la carga Q que soporta esta viga, esta marca de perfil, ya no la voy a explicar muy a profundidad porque eso es lo que ya hemos venido viendo las dos anteriores clases. Y decimos que, obviamente, si nosotros tenemos la marca del perfil, tenemos que entrar a la tabla de perfiles y determinar las características que nos interesan. Entonces, ustedes tienen una marca, entran al libro, identifican dónde está la tabla de perfiles americanos y identifican la marca del perfil, que en este caso es 12WF35, que está por aquí, 12WF35 hasta aquí, y identifican todas las características geométricas que les va a interesar a ustedes de este perfil, ¿no? El área, la altura, el espesor del alma, etcétera. A mí me va a interesar el área, obviamente. Acá lo tengo. No olviden que en esta tabla está en pulgada cuadrada, pero tienen acá que transformar a centímetros. A las unidades que conocemos nosotros, les va a interesar el módulo plástico, les va a interesar la inercia y las dimensiones del perfil, ¿no? Una vez obtenidos esos datos, ya ustedes pueden empezar a trabajar, ¿no? Entonces, sabemos que tenemos que hacer 3 controles, ¿cierto? Control por flexión, por corte y por deformación, ¿no? Y entonces aplican los mismos criterios que hemos venido ya explicando, pero no voy a explicar otra vez a profundidad esto porque ya lo hemos visto 2 veces, 3 veces, incluso con el anterior ejercicio. Y aquí, obviamente, lo que me va a interesar es despejar la carga, ¿no? La carga Q. Y entonces, de estos 3 controles, ustedes van a obtener una carga Q y ya saben que tienen que adoptar la menor de esas 3, ¿no? Y entonces, fíjense que la carga máxima que yo voy a recomendar que se le pueda aplicar a ese perfil es esta 7.62, ¿no? No más de eso, que es el que me controla la deformación. Entonces yo agarro y le digo al tipo que me llamó y me contrató para hacer ese cálculo, esa viga de 6.5 metros no puede soportar una carga mayor a 7.62, que si no va a fallar. Y ahí me pongo a hacer el cálculo, a hacer una equivalencia con una losa y veo cuánto de carga viva puede soportar, ¿no? Para ver más o menos para qué puede ser dispuesto o para qué es lo que puede soportar esa viga. Una equivalencia a una losa solamente para vivienda, o puede ser para gimnasio, puede ser, no sé, pues para qué el uso que se le quiera dar, ¿no? De acuerdo a esa carga de ahí. Bien, entonces, vamos a trabajar con los conectores, vamos a diseñar los conectores. Para diseñar los conectores yo tengo que asumir que en algún momento, obviamente, a esa viga se la va a cargar con la carga máxima, ¿no? Que viene a ser esta que voy a recomendar acá. Entonces, esa viga en algún momento va a estar trabajando o cargada a su máxima capacidad. Entonces, en función a esa carga, yo voy a tener que diseñar esos conectores. Entonces, lo que hago es calcular la reacción, ¿no? Porque si yo observo acá la conexión, la carga que va a solicitar a esos conectores, obviamente va a ser la reacción que va a desarrollar la viga aquí en esta ménsula, ¿no? Aquí, esa reacción que aquí ustedes tienen el esquema incluso, va a ser la que va a solicitar a unas fuerzas cortantes a esos conectores o a esos pernos. Entonces, fíjense ustedes aquí una cosa interesante que vamos a tener. Estos conectores están dispuestos de esta manera, ¿no? Entonces, si yo observo qué figura forman esto, yo observo que más o menos forman una figura rectangular o cuadrada, ¿no? Cuadrada. Más o menos ya están formando una figura cuadrada. Ahí. Obviamente yo sé que el centro de gravedad para cualquier figura cuadrada está en el medio, ¿no? Entonces el baricentro de ese grupo de 4 conectores está a la mitad, aquí en el medio, ¿no? Entonces fíjense que esa reacción obviamente va a tener una excentricidad con respecto a ese baricentro o centro de gravedad, ¿no? Va a tener una excentricidad. Ahí, ¿no? Que yo lo llamo acá, que es la distancia desde esa reacción que va a ser la que va a solicitar a los conectores al baricentro del grupo, ¿no? Ya ahorita vamos a observar que eso le va a tratar de imponer un giro, o sea, le va a imponer un momento giratorio y ese momento giratorio es el que vamos a controlar nosotros. Fíjense que esa excentricidad me la da acá, ¿no? 15 centímetros.
ya está dada, digamos, porque ya como ya tenemos medida del ala de la columna y todo eso, y más o menos la ménsula esa también tiene sus dimensiones de sobresalir y todo, generalmente esta excentricidad es conocida. También es conocida la disposición que van a tener los conectores, la disposición A, ¿no? 10 centímetros de separación, dice, tanto horizontalmente como verticalmente, 10 centímetros. ¿Ya? Ahora lo que tenemos que observar es lo siguiente. Acá nosotros podemos ver una vista lateral, ¿no? Es decir, si nosotros hacemos un corte para ver cómo se ve esto lateralmente, un corte BB, digamos, para ver cómo se ve de frente, podríamos decir, este de aquí va a ser el corte BB, y entonces ahí tenemos eso, ¿no? Eso de ahí, fíjense que ahí está la viga vista de forma frontal, aquí está la ménsula, donde esa ménsula se va a conectar al ala de la columna a través de conectores, obviamente, que aquí están con negro, ¿no? Sombreados los conectores, los pernos que van a ir. Entonces tenemos lo siguiente. Vamos a decir que vamos a tener nosotros la reacción en forma de acción cuando analicemos los conectores. Hasta ahí, esa va a ser la reacción del apoyo R, digamos, ¿no? Y esa reacción se va a distribuir. Fíjense que los conectores están tanto acá a la izquierda como a la derecha. Es decir, este grupo de 4 conectores va a estar en las dos caras, ¿no? A la izquierda y a la derecha. Entonces esta reacción va a ser tomada por ambos lados, ¿no? Entonces vamos a decir nosotros que un lado se va a llevar la mitad de la reacción, va a tener que desarrollar o soportar la mitad de la reacción, y el otro lado va a tener que soportar también la mitad de la reacción, ¿no? Por consiguiente, vamos a poner, este lado se va a llevar la mitad de R, o sea, la mitad de la reacción, y este otro lado también se va a llevar la mitad de la reacción, ¿no? Si yo quiero analizar un solo lado, lo divido en dos, ¿no? O sea, divido en dos la reacción que yo calculo ahí. Es por eso que acá en el ejercicio, vamos a checarlo otra vez. Acá en el ejercicio, fíjense que yo, una vez calculo la reacción, vamos a borrar, la divido entre dos, ¿no? Que esa ya va a ser la carga aplicada, porque voy a analizar un solo lado, digamos. Voy a analizar un solo lado de conexión. Para el otro lado va a ser lo mismo, obviamente, ¿no? Porque es la misma carga. Y el esquema o el diagrama de cuerpo libre, mostrando todas las fuercitas que se van a desarrollar, es ¿no? Entonces vamos a ver qué es lo que se desarrolla aquí. Para empezar, tenemos la carga, ¿no? La carga aplicada. Tenemos 4 conectores, separados esos conectores a través de una distancia de 10 centímetros, tanto horizontal como vertical, y ya vimos que el baricentro del grupo está en el medio, ¿no? Porque los 4 forman la figura de un cuadrado, digamos. Entonces el baricentro está en el medio de un cuadrado, ¿no? Entonces ahí está el baricentro. Ya sé que la distancia de la carga al baricentro es esta excentricidad acá, que ya da todo el problema. Tengo distancia desde los conectores al baricentro, igual que yo lo voy a denominar como radio. Esta R que ustedes ven acá es distancia desde el baricentro del grupo hacia cada conector, ¿ya? Entonces, si ustedes observan, esta carga, al tener una excentricidad, una distancia con respecto al baricentro, aparte de imponerle un corte que es debido a la fuerza vertical, obviamente, un esfuerzo cortante de corte, también le impone un esfuerzo cortante debido a la rotación, hacerlo acá, a la rotación que va a generar esta excentricidad acá. Ustedes saben que el momento es igual a ¿qué? Es igual a fuerza por distancia, ¿no? A este tipo de corte se le llama corte excéntrico, ¿ya? Es decir, porque tiene una excentricidad y esa excentricidad genera un momento de rotación. Lo vamos a dibujar mejor. Un momento de rotación, ¿no? Pero no es antihorario, pero no es horario.
horario. Fíjense cómo va a tender a girar esta carga con respecto a ese punto de manera horaria, ¿no? Y ahí lo puse antihorario. Entonces voy a eliminar eso y le pongo el sentido correcto. Ahí, ¿no? Momento solicitante, por cierto, o momento de giro. Entonces esta carga, con esa excentricidad, como tiene una distancia con respecto al baricentro del grupo, va a tender a hacer girar este sistema de perno. O sea, lo va a tender a hacer girar. Y entonces los pernitos tienen que oponerse a ese giro, obviamente no tienen que resistir ese giro. Por lo tanto, cada uno de los pernos va a tener que desarrollar dos fuerzas de corte. Una que se oponga a la fuerza vertical y otra que se oponga al momento de giro que le impone la excentricidad de esa carga, ¿no? Y entonces esa es la que nosotros vemos acá. Fíjense, este pernito tiene que desarrollar un momento que se opone a este momento de giro. Obviamente tiene que ser un momento opuesto, ¿no? Si este es horario, el que desarrolla este pernito tiene que ser antihorario, ¿no? En sentido contrario. Entonces, como yo sé que el momento es fuerza por distancia perpendicular, la distancia de la fuerza que genera el momento tiene que ser perpendicular al punto donde ustedes están aplicando momento. En este caso nosotros estamos aplicando momento con respecto al baricentro. Entonces fíjense que esta fuercita, que yo la he nombrado como FR1 de acá, es la fuerza que va a tener que desarrollar un momento resistente que se oponga a este momento de giro. Y tiene ese sentido porque tiene que ser perpendicular a la distancia que hay desde el perno al centro de gravedad, ¿no es cierto? O sea, perpendicular quiere decir 90 grados. Ahí, por eso es que tiene esa inclinación, digamos, podríamos decir, por eso es que tiene esa inclinación, porque esa es la inclinación que garantiza o que da esa perpendicularidad o esos 90 grados con respecto a esta distancia R1, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué yo le he puesto ese sentido o esa dirección para allá, digamos? O sea, ¿por qué no le puse para acá? Se preguntarán ustedes. Porque yo les decía a ustedes que esta fuerza está generando un momento de giro horario, ¿no? Fíjense que esta fuerza gira de manera horaria, ¿no? Con respecto a este punto. Entonces, la fuerza contra que tiene que generar este pernito que me genera un momento antihorario, tiene que ser antihorario, obviamente, el momento que genere esta fuercita, ¿no? Tiene que ser antihorario. Entonces, para que yo garantice eso que sea de forma antihoraria, entonces tiene que ir en esa dirección, ¿no? Así, de esa manera, con respecto al baricentro, esa fuercita va a generar momento resistente antihorario, ¿no? Que si ustedes lo transportan, eso va a ser antihorario. Por eso es que tiene ese sentido. Lo mismo sucede con este perno de acá. Tiene que formar 90 grados con respecto a la distancia que hay del perno al baricentro, que es esta R2 de acá, y además tiene que generar un momento antihorario, que se ponga esto, ahí, ¿no? Un momento antihorario. Esta fuercita va a ser la que va a garantizar eso. Lo mismo esta fuerza de aquí, tiene que tener 90 grados y tiene ese sentido o esa dirección porque tiene que generar un momento antihorario, ¿no? Un momento contra este que es horario, este es el que genera esta carga de acá, ¿no? Y lo mismo esta, tiene ese sentido porque tiene que formar 90 grados con respecto a esta distancia y además el momento que genera tiene que ser antihorario o opuesto a este horario de aquí, ¿no? Esta carguita va a generar un momento antihorario o contra, ¿no? Ahí digo. Ya, entonces estas fuerzas inclinadas que ustedes ven con negro son las fuerzas cortantes que generan el momento opuesto al momento que genera la carga, al momento de giro que impone la carga, ya la carga que vimos que es la mitad de la reacción, ¿no? La carga actuante es ya de esa manera, ¿no? Y tienen esa dirección inclinada, así como ven ustedes, porque tiene que formar 90 grados con respecto a la distancia que hay desde los pernos al centro de gravedad, ¿no? Que vienen a ser esta distancia que yo le he denominado como radio, ¿no? De esa manera, ¿ya? Entonces esas fuercitas que están con negro son las que toman o las que desarrollan para generar el momento resistente, opuesto. ¿Listo? Entonces,
borramos ese sistema y por un lado se tienen que generar esa fuerza cortante y por otro lado también desarrollan una fuerza cortante. Y tanto esta horizontal con azul como esta vertical con azul que ustedes ven aquí, simplemente son las resultantes de esta fuercita que está con negro acá ya. O sea, son sus resultantes. Ahí. Ustedes saben que toda fuerza inclinada desarrolla dos resultantes, ¿no? Una horizontal y una vertical. O sea, sus componentes nada más, ¿ya? No son otras fuerzas que aparecen ni nada de eso. Son sus componentes de la fuercita que está con negro, que es la que garantiza que se desarrolle el momento resistente. La otra que aparece es esta que ustedes ven con rojo aquí, que es la fuercita cortante que directamente se opone al movimiento vertical, ya que le opone esta fuerza, que le impone esta fuerza. Porque aparte del giro que le va a tratar de imponer, también lo va a tratar de mover verticalmente, ¿no? Hacia abajo, digamos, como está actuando la fuerza hacia abajo. Entonces, para aquello también la fuercita que desarrollan los pernos para oponerse a ese movimiento vertical son estas que ustedes ven como FB de acá, ¿no? Cada uno de los pernos desarrollan esa fuerza. Van hacia arriba porque son opuestas a esta carga que trata de mover a los pernos hacia abajo. Entonces siempre son esos dos tipos de fuerza cortante que tienen que desarrollar estos pernos que están expuestos a corte excéntrico, ¿ya? Fuerza cortante debido al momento, desarrollan una fuerza cortante para desarrollar un momento resistente, y fuerza cortante debido netamente a la fuerza vertical, ¿ya? Y a continuación lo que vamos a hacer es aprender a calcular esas fuerzas. Veamos cómo se desarrolla. Primero calculemos el momento de giro o el momento solicitante que yo les decía que desarrollaba esta carga actuante, ¿no? Eso va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual a la carga por la excentricidad. O sea, esta carga por la excentricidad, ¿no? Y ahí tienen ustedes el momento. Que no sé si sale este valor o sale este. Ya ustedes van a verificar eso. O que yo aquí el problema lo voy a trabajar con este valor, pero ustedes ya lo verifican cuando estén practicando. Seguramente que este es el que sale aquí, ¿no? De todos modos lo verifican, ¿ya? ¿Y qué más? Ahora, para calcular, fíjense que nosotros vamos a usar una fórmula que nos calcula directamente las componentes de esta fuerza que ustedes veían inclinada, ¿no? De esta fuerza que en realidad son inclinadas las que desarrollan el momento resistente, pero la fórmula que vamos a ocupar a continuación, a mí me van a dar sus componentes ya, tanto vertical como horizontal. Entonces dice que si yo quiero la componente horizontal o en X, tengo que aplicar esta fórmula. Va a ser igual al momento, el solicitante, por la distancia que hay desde esa fuerza, o sea, la componente vertical X, hasta el baricentro, ¿no? Hasta el centro de gravedad, o sea, esa altura. Que en este caso viene a ser 5, ¿no? Está la mitad de 10, ya, 5. Sobre la sumatoria de los radios al cuadrado. Ustedes saben que si nosotros vemos geométricamente cómo se representa esto, aquí se forma un rectángulo, ¿no? No es un rectángulo, es un triángulo, pero un triángulo, ¿no? Un triángulo tiene cateto opuesto y cateto adyacente, ¿no? Y hipotenusa. En este caso las hipotenusas son los radios. Entonces nosotros sabemos que la hipotenusa al cuadrado, en este caso los radios, digamos, va a ser igual a la suma de los catetos, el cateto vertical, que en este caso es Y, al cuadrado, ¿no? Ambos, Y y X. Esto pues, sabemos de antemano, digamos, ¿no? La hipotenusa al cuadrado va a ser igual a la suma de los catetos al cuadrado, ¿no? Para un triángulo. Y entonces esta es la fórmula que ocupa acá, ¿no? Básicamente dice, dividido entre la suma de todos los radios al cuadrado, donde los radios al cuadrado obedecen a la suma de los catetos al cuadrado, ¿no? Aquí tienen Z en función de los catetos al cuadrado. Y tiene que ser
Aquí dice sumatoria porque tienen que ser todos los radios en la fórmula, ¿ya? Es decir, R1 más R2 más R3 más R4 al cuadrado, ¿no? Y a eso es igual la fórmula. Ahorita cuando apliquemos vamos a entender mejor. Y para Y es lo mismo, todo lo mismo, solamente que cambia la coordenada, ¿no? Fíjense que yo quiero calcular esta componente en Y, entonces ahora tengo que usar la distancia X, o sea, la distancia que hay desde esa fuerza hasta el baricentro del grupo, ¿no? Aquí lo que cambia es que aquí es X, esa distancia horizontal de esa fuerza en Y, y aquí es Y, ¿no? La distancia vertical de la fuerza en X. Entonces, a ver, veamos cómo se desarrolla. Primero calculemos la componente horizontal y obedece a esto, ¿no? Va a ser el momento que vale esto. Vamos a trabajar con esto de acá, con este valor, por Y, dice, ¿no? Donde Y es la distancia de 5 de aquí, o sea, esta, ¿no? Coordenada de esa componente en X con respecto al baricentro, o centro de gravedad. Ahí está, ¿no? 5. Sobre la sumatoria de todos los radios al cuadrado. Como yo sé que la distribución de perno acá está por igual, entonces todos los radios van a ser iguales, ¿no? Porque todos tienen los mismos catetos. Sus catetos, tanto vertical como horizontal, de los triángulos que se forman ahí son 5, ¿no? O sea, todos son iguales. Entonces, para no estar sumando de cada uno, lo que hago yo es considerar eso multiplicando por 4, bueno, por 4. Entonces, el cateto vertical para cada uno de esos triángulos va a ser 5 y el cateto horizontal va a ser 5. ¿No? Entonces, por eso ustedes ven 5 al cuadrado más 5 al cuadrado. Y ahí tienen ustedes el valor de la fuerza de la componente horizontal, fuerza en X. Ah, y otra cosa, aquí me olvidé, pues se me pasó totalmente, ¿no? Aquí ustedes tienen que ver qué perno es el que van a analizar o qué perno es el que está más cargado. Entonces, fíjense, vamos a directamente, sin necesidad de calcular eso de ahí, vamos a darnos cuenta cuál es el perno o cuáles son los pernos más cargados con fuerzas cortantes, ¿no? Entonces, fíjense, aquí yo tengo perno número 1, perno número 2, perno número 3 y perno número 4. Entonces, si yo observo el sistema de fuerza que se está dando ahí, de fuerzas cortantes, yo puedo deducir o puedo darme cuenta cuáles son los más cargados a simple vista. ¿Ustedes qué dicen? ¿Cuál es el perno más cargado o cuáles son los pernos más cargados? ¿Será el 1, el 2, el 3 o el 4? ¿Cuál dicen? A ver, ¿quién puede decir eso? ¿Será solamente uno? ¿Serán dos? ¿Será que es el 2 y el 1? ¿El 1 y el 3? ¿El 1 y el 4? No sé. ¿Cuál? Porque es importante identificar cuál es el perno más cargado. Obviamente, como su nombre lo dice, el perno más cargado es aquel que toma más carga. ¿Cuál, según los esquemas de fuerza que hemos dibujado, ¿no? ¿Cuál es el más cargado? ¿O cuáles son los más cargados? ¿Alguien? ¿Alguien se da cuenta? Buenas noches, ingeniero. ¿Podría ser el 1 y el 4? Ah, correcto. Buenas noches. Correcto, ¿no? Es el 1 y el 4. Y Sí. esa es la explicación de por qué es el 1 y el 4. Porque si se fijan ustedes, las componentes verticales se están sumando. O sea, al tener el mismo sentido, esta de aquí con esta se suman. Lo mismo sucede con el 4. Sin embargo, fíjense en el 2, la componente vertical, esta está para abajo y esta va a estar para arriba. Entonces, al tener sentido opuesto, esas se van a restar, ¿no? Eso quiere decir que la componente total vertical va a ser más pequeña que la del perno 2 y 4, porque se van a restar, se van a contrarrestar, digamos. Lo mismo con el 3, fíjense que los sentidos de las componentes verticales son opuestos, entonces ahí va a haber una resta para la componente vertical, va a haber, y por consiguiente la componente vertical va a disminuir. En cambio, para el perno 1 y 4, las componentes verticales se están sumando. Las horizontales, obviamente no hay otra horizontal que lo reste ni nada, a no ser que acá nos den una fuerza horizontal a nosotros, ahí sí van a aparecer fuercitas horizontales, etcétera.
pero en este caso no tenemos otra horizontal más que la resultante de esta aquí. Entonces, ya es por eso que el 1 y el 4 son los más cargados, ¿ya? Porque sus componentes verticales se suman. En cambio, esta de acá se restan. Por eso es, ¿ya? Sigamos entonces. Entonces, fíjense, es por eso que acá ustedes ven que yo estoy calculando con respecto al perno 1. Porque tengo que agarrar el más cargado. Yo puedo agarrar el 1 o puedo agarrar el 4, cualquiera, ¿ya? Cualquiera. Yo voy a agarrar el 1, digamos. Cualquiera de los dos, porque ambos van a agarrar la misma carga, digamos, son los más cargados. Y entonces estamos aplicando la fórmula, ¿no? Entonces ya calculamos la fórmula, la componente en X, esta. Ahora me toca la componente en Y, esta, ¿no? Lo mismo, el momento por la coordenada de esa fuerza horizontalmente con respecto al baricentro, que viene a ser 5, sobre lo mismo, lo mismo que puse acá, aquí también, ¿no? O sea, la sumatoria de los radios al cuadrado. Como son 4 radios y todos están dispuestos a la misma distancia, entonces ahí va a ser por 4. Y ahí tenemos, fíjense, componente en X, componente en Y. Mismo valor, ¿no? Y para la componente vertical, que es la que se opone al movimiento vertical que le va a imponer esta, directamente se calcula de esta manera, ¿ya? Va a ser igual a la fuerza total sobre 4, ¿no? Es decir, sobre el número de conectores o pernos. En este caso tenemos 4. Esta y esta. ¿No? Y es por eso que aquí ustedes ven dividido entre 4. Sale este valor. ¿Ya? Una vez obtenido eso, finalmente realizamos el cálculo de la componente total, ¿no es cierto? Porque fíjense, aquí se van a sumar las verticales y con esta horizontal me va a generar una componente total, una resultante total, digamos, ¿no? Que no es la misma que yo tenía aquí, no es esta, por si acaso. Si bien ahí está representada como esta, pero no va a ser la misma, porque esta de aquí solamente toma en cuenta esta vertical y esta horizontal. En cambio, la que queremos calcular acá ya toma en cuenta la suma de esta más esta, ¿no? Que va a crecer, digamos. Y con esta de aquí van a generar una resultante total, que la calculo con esta fórmula, ¿no? Va a ser igual a la raíz cuadrada de la sumatoria de las dos verticales al cuadrado más la horizontal al cuadrado, ¿no? Y entonces ahí tengo yo la resultante total, ¿no? Es nada más reemplazar la fórmula. Ahí obtienen. Entonces esta va a ser la fuerza resultante que yo tengo que hacer que el perno desarrolle o que el perno controle, ¿cierto? Y los dos controles que se van a hacer son al aplastamiento que puede existir en la placa o en la ménsula, digamos, porque esa ménsula se puede aplastar debido a que estos pernos son más resistentes. Estamos hablando obviamente de la ménsula de apoyo. Esa de ahí, aquí no se ve muy bien, digamos, pero vamos a hacer un esquemita más o menos acá. Esto de aquí se puede aplastar y la falla se va a dar de esa manera. Fíjense, la falla desde donde está el perno hasta donde termina la ménsula, puede ser dado de esa manera, es decir, puede fallar por aplastamiento de perno hacia la placa, de esa manera, ¿no? En forma así quebradiza, más o menos vertical, donde esa distancia, puede ser que esa distancia por seguridad se la pone como 3 veces el diámetro del perno. Es decir, desde el borde donde comienza la ménsula hasta es el borde o donde comienza el perno, tiene que ser 3 veces T el diámetro. Lo mismo aquí. Ahí, desde donde se va a poner el conector hasta donde termina la ménsula, tiene que haber una distancia mínima de 3 veces el diámetro. Y entonces, si nosotros observamos el área de aplastamiento, vamos a ver cuál es el área de aplastamiento.
el área de aplastamiento ahí más o menos sería algo así, o el área que se va a tender a aplastar. Sería un área así más o menos rectangular, donde esta altura de aquí, o sea, el área que va a fallar, podríamos decir, ¿no? Es 3 veces D como mínimo, digamos. O sea, 3 veces el diámetro del perno, y el espesor es el espesor de la placa. El espesor de la placa, que es T, digamos, T sub 0. ¿No? Que nosotros podemos observar ahí. Entonces, el área de aplastamiento del perno hacia la placa, porque eso lo vamos a necesitar ahorita, va a ser la altura, que obedece a 3 veces D, que es la altura mínima que se le coloca desde el borde donde comienza la ménsula hasta donde está colocado el perno, por la altura por la base, y donde la base viene a ser el espesor de esa ménsula, que es sub 0, ¿no? Ese es el área de aplastamiento, donde esa T sub 0 es la que nosotros tenemos de dato aquí. Fíjense que aquí me da ese dato, ¿no? Aquí me da ese dato. Es decir, esa base del área, donde está aquí lo hemos puesto, ¿no? Aquí. Ahí más o menos. Aquí lo voy a dibujar otra vez. Esta va a ser la altura que se va a resquebrajar desde donde comienza el perno hasta donde termina la placa, que es aquí. 3 veces D, 3 veces el diámetro. Esa viene a ser la altura de fisuración que se va a fisurar, digamos. 3 veces D, ¿no? De donde comienza el perno, aquí donde termina la placa esta. 3 veces el diámetro, que es esta altura de aquí. Y la base va a ser la profundidad, ¿no? Es decir, así más o menos, ¿no? Aquí vamos a darle más profundidad acá, a ver si se ve esto. Eso más o menos, ¿no? Ahí más o menos el área de falla, ¿no? Donde desde aquí hasta aquí es 3 veces el diámetro, ¿no? Como una distancia mínima, 3 veces el diámetro, donde comienza el perno hasta el borde de la placa. Y la profundidad o la base de falla, del área de falla, va a ser el espesor de la placa o de la ménsula, de sub 0, ¿no? Eso para que más o menos ustedes se imaginen el área de falla por aplastamiento, ¿no? Y es el área que vamos a utilizar ahorita. Acá. Vamos con el diseño. ¿Dónde está? Aquí, fíjense. Apliquemos a ver la fórmula. Fíjense, la fórmula va a ser la fórmula general que venimos ocupando ya, donde este de aquí va a ser el coeficiente de mayoración, que es el mismo que hemos usado en la viga. Esta va a ser la carga aplicada, que es esta que hemos calculado acá. Este de aquí va a ser el coeficiente de minoración, y esto de acá va a ser la resistencia nominal, donde la resistencia nominal va a ser igual a la resistencia última de la placa, F última, como la placa es de acero A36, esta resistencia última es 4080 por el área de aplastamiento. Entonces yo le decía a ustedes que el área de aplastamiento es igual a 3 veces el diámetro del perno por ¿cuánto? ¿Por qué le dije que era? ¿Por cuánto es área de aplastamiento? ¿Se acuerdan ahorita? Ahorita le acabo de decir, ¿no? Por el espesor de la placa, ¿no? Eso me va a dar un área de aplastamiento ahí, más o menos, ¿no? Un área rectangular. Altura 3 veces el diámetro, que es más o menos lo que se estima, y espesor correspondiente al espesor de la placa, ¿no? O de la ménsula. Eso es, digamos. Entonces, si ustedes reemplazan coeficiente de minoración cuando se calcula aplastamiento 0.75, este 3 que ustedes ven acá es debido a el 3 veces D que sale aquí. La resistencia última, 4080. El T sub 0 es el espesor de la placa, ¿no? O de la ménsula de apoyo, que es este que ustedes tienen aquí. Aquí, fíjense. 1.27.
Ahí está. ¿Quién va a ser mi incógnita? Obviamente, ¿no? El diámetro del perno, que es el que no conozco. Ahí está. Y de ahí despejan D, ¿no? El diámetro. 0.11. Ese es el diámetro requerido para controlar el aplastamiento de la ménsula, del material del que está hecho la ménsula o la placa de apoyo. ¿Ya? Ahora vamos con el control por corte. Control por corte del perno. Aquí lo mismo, ¿no? Esto va a ser coeficiente de mayoración multiplicado por la carga aplicada, que va a ser igual al coeficiente de minoración, que para corte es 0.65, por la resistencia nominal, ¿no? Donde la resistencia nominal para los pernos va a ser 0.6, porque el diagrama de corte para un perno no está bien definido. Entonces, al no estar bien definido, no se puede tomar el 100%, digamos, por eso es que toma solamente el 60%, o lo mismo es decir, multiplicado por 0.6 por la resistencia de corte del perno, no, la resistencia última de corte del perno por el área del perno, que como son pernos circulares, es pi por diámetro cuadrado sobre 4, y aplican la fórmula entonces. Este coeficiente de mayoración ya lo tienen, este de aquí es esto de acá, y eso igual a 0.65 multiplicado por 0.6 por la resistencia última, que es 8250, por pi por diámetro al cuadrado sobre 4, ¿no? Que es el área de estos pernitos circulares. Y de ahí su incógnita de ustedes va a ser el diámetro, ¿no? El diámetro, que sale este valor de acá. Según mi despeje, ¿no? Ustedes pueden calcular y verificar si eso está correcto. Y ahí tenemos el diámetro, ¿no? 0.72. Listo, entonces adoptamos, siempre obviamente cuando se trata de dimensiones, ustedes tienen que adoptar el mayor. Entonces, el que controla acá es el corte, ¿no? Porque me requirió más dimensión, digamos, un diámetro de 0.72 pesos perno. Y entonces de esa manera es que se calcula ya el diámetro requerido. Vamos ahora con esta distribución, ya, y con esto ya finalizamos. Vamos con la distribución triangular, ¿no? Entonces fíjense que esta distribución triangular, lo que le va a dificultar acá a ustedes es ubicar el centro de gravedad, obviamente, ¿no? Pero para no chiparse con el centro de gravedad, ustedes únicamente lo que tienen que hacer es formarse, ver qué figura forma eso, ¿no? Y si yo observo qué figura forma eso, puedo observar que se forma un triángulo, ¿no? Ahí, un triángulo, una figura triangular, ¿no? Y si yo me acuerdo cuál es, cómo está o dónde se encuentra el centro de gravedad de una figura triangular, si ustedes observan o se acuerdan de eso, podemos decir lo siguiente, ¿no? Ahí yo tengo una figura triangular donde, ahí está mi triángulo, donde aquí yo quiero ubicar el centro de gravedad, digamos. Vamos a ubicarlo. Centro de gravedad, más o menos por ahí, digamos, ¿no? Entonces, ustedes se acuerdan de figuras geométricas. Solo tenemos que que es el centro de gravedad, desde aquí, desde la base del triángulo, está ese centro de gravedad medido de la base del triángulo, está acá. Nosotros vamos a poner altura, digamos, H, y ese centro de gravedad está a 1/3 de esa altura, ¿no? Es decir, H tercio, 1/3 de la altura. Ahí está el centro de gravedad, ¿no? Medido de la base. Y desde la parte superior hasta el centro de gravedad, ¿a cuánto está eso? Desde la parte superior hasta el centro, ¿cuánto es? 2/3, ¿no? 2/3 de la altura. ¿Se acuerdan, no? Figura geométrica, ¿no? 2/3 de H. Bien, entonces, y para esta horizontal, el baricentro del centro de gravedad está a la mitad nomás, ¿no?
Es decir, si acá yo tengo la base, el baricentro va a estar ubicado ahí a la base sobre 2 y la base sobre 2, ¿no? Al medio, la mitad, el centro de gravedad. Entonces, sabiendo esto, teniendo este concepto, yo ya puedo ubicar, ¿no? Entonces, fíjense que es lo mismo, nada más que este triángulo ya no está vertical, ¿no? No está así parado, sino está horizontal, o sea, echado de manera horizontal, ¿no? Entonces, fíjense que esto, voy a dibujarlo con rojo. Esta distancia, medido desde la base del triángulo, es a 1/3, ¿no? Así como dice acá. O sea, la altura, que es 10, que esa es la distancia de este perno a este perno de acá, 10. Esa altura sobre 3 me da esa distancia, ¿no? Porque es 1/3 medido desde la base del triángulo. La base siempre está acá, la más ancha, ¿ya? 1/3, ¿no? Eso sale 3.33 seguramente, que es la que he identificado aquí, ¿no? 3.33. Y la otra medida desde la parte superior hasta el centro es 2/3, 2/3 de 10, que es esta de acá. 2/3, ahí, de la altura, 10, por eso sale 6.67. Ahí está ubicado el centro, ¿no? Y para la base, dice que el centro está a la mitad, ¿no? Es decir, para esta dirección de acá, que corresponde a la base del triángulo, va a estar a la mitad, o sea, sería 5 para acá y 5 para acá, ¿no? Ahí está el baricentro. Ustedes únicamente se tienen que acordar de esto, ¿no? De esto es lo más importante, para ubicar el centro de gravedad de ahí. Bien, entonces, ubicado ese centro de gravedad, comencemos a trabajar como conocíamos, como hicimos hace rato. Tenemos ahí la carga, tenemos la excentricidad con respecto al baricentro, y tenemos que cada pernito tiene una distancia con respecto a ese baricentro, que nosotros lo denominamos como radio. Ya tenemos conocido que cada perno tiene que desarrollar 2 fuerzas cortantes. Una que se oponga al momento giratorio que le impone esta carga. Sabemos que esta carga va a inducir o imponer un momento giratorio en sentido horario. Y sabemos que estos pernos tienen que desarrollar una fuerza que desarrolle un momento contra este giratorio, ¿no? Tienen que desarrollar una fuerza que desarrolle un momento antihorario, momento resistente antihorario, que son estas fuercitas que están con negro acá. Entonces esa fuerza tiene que ser perpendicular a la distancia, ¿no? O perpendicular a los radios. Esta tiene esa dirección, esta tiene esa dirección porque tiene que ser perpendicular. Esta de aquí tiene esa dirección porque tiene que ser perpendicular. Y las que están con azules son sus componentes. Fíjense que, por ejemplo, este perno de aquí no desarrolló una fuerza para el momento resistente inclinada, ¿no? Sino directamente vertical. Es por eso que no tiene componente horizontal, obviamente, ¿no? Si está directamente vertical, no tiene componente horizontal. En cambio, estas que están inclinadas sí tienen 2 componentes, ¿no? Una vertical y una horizontal. Lo mismo es. Y también desarrollan otra fuerza cortante que es netamente la que se oponen a este vertical de acá, ¿no? O sea, al movimiento vertical que le impone esta fuerza. Que yo la pongo con rojo acá y la denomino como FB. Muy bien, sabiendo ese esquema de esfuerzo que se genera para cada perno, tengo que identificar cuál es el más cargado, o cuáles son los más cargados, para ver con cuál trabajar. Digamos, yo tengo aquí perno número 1, acá perno número 2, y aquí perno número 3. ¿Cuál es el más cargado? ¿El 1, el 2 o el 3? ¿O cuáles son? El 1 y el 3. El 1, porque fíjense que sus componentes están sumando. Y el perno número 2 ni siquiera tiene componente horizontal, y además las verticales se están sumando, se están restando, ¿no? Porque tienen sentido opuesto. Pues aquí está más fácil que en el otro incluso, ¿no? Identificar cuál es el más cargado. Entonces ahora desarrollémoslo.
Vamos desarrollando, hacemos lo mismo, ¿no? Identificamos el momento, ya aquí lo mismo, este valor, trabajemos con este de acá, que seguramente es lo que salió aquí, que nada más error de calculadora, y apliquemos la fórmula para identificar las fuercitas, ¿no? Yo voy a trabajar con respecto al perno 1, ya, entonces voy a identificar la componente horizontal primeramente, ya. Entonces la fórmula me dice el momento por la coordenada de esa fuerza con respecto al baricentro, que en este caso es esta distancia 5 de acá, ¿no? La coordenada o la distancia de esta fuerza al centro. 5. Sobre la sumatoria de los radios al cuadrado, ¿no? Entonces, fíjense, este radio número 1, sus catetos al cuadrado, que vienen a ser 5 al cuadrado y 3.33 al cuadrado. Y este radio número 3, que es igual al 1, porque también su cateto vertical es 5 y su cateto horizontal es 3, ¿no? Por eso que aquí yo tomé en cuenta como 2 veces, porque eso está tomando en cuenta el radio número 3 y el radio número 1. Ya el radio número 2 no es igual, bueno, el radio número 2, al ser solamente una distancia horizontal, es este valor, 6.67 al cuadrado, ¿no? Es eso que ustedes ven aquí. Y de ahí obtienen el resultado para la componente horizontal. Ahí está, ¿no? Fíjense. Vamos con la componente vertical, que viene a ser esta de acá. ¿Ya? ¿A cuánto equivale eso? Lo mismo, ¿no? El momento multiplicado por la coordenada de esa componente vertical, que vienen a ser los 3.33 que ustedes tienen acá, con respecto al centro de gravedad de la componente vertical. Y fíjense que el denominador no cambia, ¿no? Es el mismo que ya usamos acá, porque simplemente la sumatoria de los radios al cuadrado, ¿no? Y tienen este valor, ¿no? Hacen la operación y tienen este valor. Y ahí está, ¿no? Y a continuación vamos a calcular la componente que está con rojo acá, que tiene que equilibrar o tiene que oponerse al movimiento vertical que le impone esta fuerza, ¿no? Entonces, ¿cómo se calcula? No es más que la fuerza sobre la cantidad de conectores, ¿no? O la cantidad de pernos, que en este caso son 3. 1, 2, 3. Ahí está. Aquí está, fíjense. Y ya tenemos todo el sistema de fuercita, ¿no? Y a continuación es lo mismo que hicimos hace rato, ¿ya? Calculamos la resultante total con esta fórmula, la sumatoria de las verticales, más al cuadrado, obviamente, más la sumatoria de la horizontal, o más la horizontal al cuadrado, y ya tengo la resultante, que es esta. Y hacemos ambos controles, por aplastamiento y por corte del perno, ¿ya? No es más, ¿no? De esa manera, entonces, se hacen o se diseñan los conectores, ¿ya? O pernos de conexión para conectar los elementos que van a servir de apoyo a las vigas y se conectan con las columnas, obviamente. Las columnas son las que van a soportar a las vigas, ¿no? Y las vigas son las que van a soportar a las dos, si van el entramado. Y entonces esos conectores son los que tienen que soportar los apoyos de vigas y columnas. Listo, entonces ahí lo vamos a dejar por hoy día y la otra clase vamos a avanzar el otro tipo de conexión, que viene a ser soldadura. Soldadura vamos a hacer la otra clase. ¿Ya? No se vayan a salir porque voy a tomar lista. Perdón. ¿Cómo dice? Ya dijo usted que la próxima, digamos, vamos a hablar de soldadura, ¿no? Pero adelantando un poquito, en el caso, digamos, en vez de los pernos, si aplicamos soldadura en esas uniones, ¿cuál sería el criterio más claro, digamos, para poder determinar si perno o soldadura, digamos? Depende, ¿no? El criterio más claro es que dos cosas. Una, por ejemplo, si es que vos no querés, como yo decía al inicio, ¿no? Al poner perno, ¿qué es lo que se va a hacer? Se va a hacer agujero a la columna. Entonces, al hacerle agujero a la columna, se le va a disminuir su capacidad resistente. Quiere decir, su inercia desde ya va a quedar disminuida, su área va a quedar disminuida, y entonces va a tener un poco menos de resistencia, ese punto donde está el perno. Y entonces quizás
quizás eso no sea conveniente porque esta columna tiene dimensiones pequeñas, tal vez, ¿no? Y su base de su ala, que es donde se anclan esos pernos, son pequeñas. Entonces, en ese caso, no queremos hacerle agujero a la columna. ¿Qué se hace? Pues soldadura. O sea, se lo suelda para no tener que hacer ningún tipo de hueco, ¿no? O sea, y se lo une a través de soldadura. Y ya en este caso ya no se le hace hueco a la columna. Es por eso que se utiliza la solución soldadura, cuando no se le quiere disminuir sus capacidades de carga a la columna, ¿no? En ese caso no se le quiere hacer hueco, en pocas palabras. Ahí se utiliza soldadura, por ejemplo. También no se prefiere o se prefiere la conexión con perno porque la conexión con perno es desmontable, digamos. Es decir, si la estructura alguna vez se va a querer ya desarmar, si se le ponen perno, lo pueden desmontar directamente con facilidad, digamos, sin tener que destruir nada. Cuando se le pone soldadura, ahí sí, al desprender eso, ya se arruina la columna, etcétera. Entonces, eso sería una condición desfavorable de la soldadura, ¿no? Que no se la puede desmontar, o sea, no se puede volver a usar eso. Que sí se podría si se la pone con perno, pero en el caso de que no se quiera disminuir la capacidad resistente de la columna, ahí ya se le pone soldadura para no tener que perforar esa columna, digamos, ¿no? Eso más que todo sería el criterio ya, para no tener que perforar la columna. Ya, muy bien, gracias. Ya. Entonces, como le decía, ahí quedamos. Espérenme un momento, vamos a llamar lista.